Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para cada una de las personas que se conectan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, buen día a todos. Aquí con un poquito agripada, ya saliendo de la gripa, pero feliz de estar con ustedes, de que estén conectados aquí en Busco en Ti, y pues agradeciéndoles, ¿verdad? El valor de su presencia, que esté con nosotros, y pues buen día, Jorge. Pues hoy vamos a ver un tema que se llama la restauración, y es algo muy, muy bueno cómo Dios nos restaura y cómo Dios habla en nuestras vidas acerca de esta restauración. Y pues vamos a ese tema, Jorge. Listo, Ujú. iniciamos entonces con el tema. Sí, 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 gracias. Pues entonces es la restauración, entonces pues es como todos, ¿verdad? Queremos en algún momento, en alguna situación o formas de que vivimos o cosas que nos pasan, pues queremos que se restaure, ¿no? Que a lo mejor una relación, a lo mejor una situación, no sé, hasta una cosa material, ¿verdad? Que puede ser restaurada, que se rompió, se perdió, lo que haya sido, pues eso, ¿no? Entonces, una restauración en las cosas económicas, en las cosas físicas, en las materiales y en las espirituales, ¿no? Que es muy importante, que es donde debemos que Dios nos restaura para hacernos nuevos cada día, aunque dice, este cuerpo se va haciendo viejo. Dios va llenando con su amor y con su poder y con su palabra nuestro espíritu y nos va restaurando por dentro, ¿verdad? Nos va llenando con su presencia, aunque nuestro cuerpo nos duele y todo esto, y se enferma y se cansa y todo esto, pero Dios hace las cosas con restauración interna a través de nuestro espíritu. Dice que lo que parece que se está terminando se acrecienta cada día con su espíritu, ¿no? Entonces, pues esa restauración a veces no la conocemos o no sabemos de ella, no damos por hecho porque no sabemos que Dios está restaurando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está Dios haciendo? Entonces, pues todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el dolor, por ejemplo, de la pérdida de un ser que amábamos, un ser querido, y hemos sufrido quebrantamiento, pues también por alguna decepción, por alguna situación de trato con las personas, ¿verdad? Hemos sufrido ese quebrantamiento, esa decepción, ya sea en nuestras relaciones o en nuestras finanzas, en nuestra salud, ¿verdad? Como por ejemplo ahorita que estoy saliendo de una gripa, ¿no? Estoy viendo como, ay, mis huesos se dolían todos y mis articulaciones, no se diga, ¿verdad? Estaba yo así como, ay, ¿qué va a hacer mi cuerpo en este momento, ¿no? Estaba yo como muy lastimada y realmente duele el cuerpo, duelen las articulaciones, duele todo cuando te resfrías y te da esa gripa, te da ese malestar y dices, ¿cómo el cuerpo puede resistir tanto, ¿verdad? Ese dolor. Y ya sales bueno, ya vas al médico y te da un medicamento y te consulta y te pregunta, ¿verdad? ¿Cómo has estado? ¿Qué te pasó? ¿Cómo es que saliste, ¿no? De la gripa, ¿cómo es que estás, aguantando? Y no, pues, pues tienes que ver ahí, ¿no? Como Dios es bueno, Dios tiene esa sanidad para nosotros y a pesar de ese quebrantamiento, ¿verdad? Porque hasta le dicen a veces a ese malestar quebrantahuesos, a pesar de ese quebrantamiento te restauras, ¿no? Te fortaleces, tienes vida para más, ¿no? Entonces así me siento hoy, ¿verdad? Aunque me oigan con esta nariz medio congestionada. Me siento bien, me siento muy bien a pesar de todo, ¿verdad? Después de pasar por eso, Dios ha restaurado, me ha restaurado en salud, ¿no? Entonces, lo sé y sé que vamos de mejor a mejor, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Lo que nosotros esperamos, no solo de una situación de salud, ¿no? Que nos va restaurando, que va pasando esos ciclos, que van pasando esos tratamientos, que van pasando esas situaciones y tú te vas restaurando, ¿no? Sabes que Dios tiene un plan, que Dios quiere que estés sano y poco a poco, en ese transcurso, tú vas entendiendo que sí, que esa sanidad está llegando a tu vida y que está siendo restaurado, ¿no?
bueno, tenemos esa buena noticia, es que nosotros servimos a un Dios de restauración, ¿sí? Eso es lo que yo quería llegar en esta mañana, ¿no? Tenemos ese Dios que nos restaura, ¿sí? La palabra restauración tiene un significado profundo en la Biblia. La Biblia tiene un significado que nosotros debemos en conocer y entender, ¿verdad? Y entonces es bueno, ¿no? Tener esa, esa restauración de parte de Dios. Entonces, no solo se trata de devolver algo a su estado original o de mejorarlo o de sacarlo de ese mal en donde estaba, ¿no? A su estado original no solo se trata de volver algo a su estado original, sino que implica una transformación total. Sí, implica una transformación total, una renovación completa. Ujú, y hecha por las manos amorosas de Dios. Bueno, pues Dios nos creó, Dios nos conoce, Dios sabe, ¿verdad?, dónde necesitamos ser levantados, animados, fortalecidos, en qué parte de nuestra vida, en qué situación que estemos pasando, Dios sabe, ¿verdad? Entonces, por eso, pues voy a hablar de cómo Dios actúa en nuestras vidas para restaurarnos y cómo podemos caminar en esa restauración que Él tiene para nosotros, cómo caminar en esa restauración que Dios tiene para nosotros, como creer en esa restauración que está día a día en nuestras vidas, como ya les decía al principio, ¿verdad? Nuestro ser se va haciendo viejo, se va haciendo grande, pues ya, haciendo como hasta en cierta manera torpe, pero nuestro espíritu se va acrecentando, va teniendo más fuerza, va teniendo más vida, ¿sí? Se reaviva nuestro espíritu por dentro porque nosotros estamos conociendo de Dios. Entonces, pues esto es lo que hace la Biblia, esa restauración, ¿verdad? Perdón, lo hace Dios, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia podemos entender que todo esto está pasando, ¿no? Y la promesa de restauración está en la Biblia, ¿sí? Desde el principio de la Biblia vemos que Dios tiene un plan para la restauración de la humanidad, desde el principio. Entonces ahí desde que empezamos a leer el Génesis, nosotros nos damos cuenta que vienen momentos y tiempos de Dios donde Él va a restaurar todo lo que se perdió, lo que se echó en saco roto, que parecía pues que nada iba a pasar y al final pasó todo, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver por qué pasó todo esto. Pues después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios no los dejó en su estado de separación y pecado, a pesar de que pecaron, a pesar de que no obedecieron, a pesar de que escucharon la voz del enemigo que les decía, prueba este fruto, ¿verdad? Y esto, entonces ahí es donde vemos que vino esta desgracia para la humanidad, ¿verdad? En el pecado y la separación, y lo más importante, la separación de Dios, con Dios, del hombre, ¿no? Por haber hecho esto y pues en consecuencia el pecado. Entonces, después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios no los dejó en su estado de separación y pecado. Aunque fueron expulsados del jardín del Edén, Dios inmediatamente comenzó a trabajar en un plan para restaurar a la humanidad, a una relación correcta con Él, para enseñarle y mostrarle lo que ahora a nosotros nos enseña y nos comunica Dios, ¿verdad? Estamos aquí en la clase, en el tema y en el programa de comunicados con Él. Y bueno, pues Dios quiere esa comunicación con el hombre. Dios desde el principio quiere que el hombre esté comunicado con Él, que esté acercado a Él, que esté íntimo con Él, ¿verdad? Aunque fueron expulsados del jardín, Dios inmediatamente comenzó a trabajar en un plan para restaurar a la humanidad a una relación correcta con Él. Y bueno, este plan se cumpliría a través de Jesús, a través de Jesucristo. En el libro de Joel, vamos a leer un poquito, en el libro de Joel, tenemos ahí en la Biblia un libro que se llama Joel, al que vamos a ir, y Dios ahí le promete algo a su pueblo. En Joel 2, 25 al 26 dice, yo los compensaré por los años de cosecha que se han comido las langostas, mi gran ejército he enviado a ustedes. Perdón,
Se han comido las langostas. Mi gran ejército enviado contra ustedes, ustedes comerán hasta que queden satisfechos y alabarán el nombre del Señor, su Dios, quien ha hecho maravillas por ustedes. Mi pueblo nunca más pasará vergüenza. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí está Dios hablando. Dios le promete esto a su pueblo, que Él los va a compensar por los años de cosecha que se han comido las langostas, y por todo ese ejército que vino contra ellos, Él los va a compensar. Ellos van a comer hasta que queden satisfechos y alabarán el nombre de Dios. Ajá. Y que ha hecho maravillas por ellos. Y el pueblo dice, como esta promesa, nunca más pasará esa vergüenza. Un Dios que no solo repara lo que está roto, sino que lo hace nuevo. ¿Sí? Dios no solamente repara, sino que hace nuevo, que pone las cosas en bien, ¿no? Perdón. Un Dios que no solo repara lo que está roto, sino lo hace nuevo, mejor y más fuerte de lo que era antes. Bueno, pues este pasaje del libro de Joel nos muestra cómo Dios es capaz de restaurar incluso los años perdidos, los tiempos de dolor y los tiempos de sufrimiento. No solo devuelve lo que se ha perdido, sino que lo hace con abundancia y bendición. ¿Sí? Entonces, pues vemos aquí una gran palabra de parte de Dios, ¿verdad? De que no solamente cambia las cosas, o sea, dice, no, nos muestra cómo Dios es capaz de restaurar, incluso años perdidos, los tiempos de dolor y sufrimiento, todo eso, Dios pone ahí su mano, pone su amor, pone su cuidado, pone su favor, bueno, con que Dios esté, ¿verdad? Con nosotros y sepamos que está cerca, que sepamos que Dios está restaurando nuestro dolor que tuvimos, nuestra situación que pasamos, no solo devuelve lo que se ha perdido, sino que lo hace con abundancia y bendición. Y tomados de su mano y abrazados a Dios, nosotros podemos sentirnos restaurados en toda situación, por mala que haya sido, ¿no? Y situaciones de familia, situaciones de casa, situaciones de economía, situaciones de finanzas, de situaciones de problemas hasta escolares o de lo que sea, ¿verdad? Todo esto Dios viene y nos abraza y nos restaura y habla a nuestro corazón y nos dice que no tengamos miedo, que seamos fuertes, que seamos valientes, que Él está con nosotros y todo esto, ¿no? Entonces, no solo devuelve lo que se ha perdido, sino que lo hace con abundancia y bendición, y yo añadiría con amor, con su amor, ¿no? Otro ejemplo claro es la historia de Job. Ahí podemos ver, ¿verdad? Todo lo que Job perdió. ¿Quién perdió? Bueno, todo, ¿no? Todo. Perdió su familia, perdió sus posesiones y perdió su salud. Sin embargo, permaneció fiel a Dios, ¿verdad? Sin embargo, porque permaneció fiel a Dios. Todo esto, bueno, pues al final de su prueba, Dios restauró todo lo que había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. Bueno, pues si podemos leer el libro de Job y nos damos cuenta, ¿verdad? Que todos se acercaban a decirle que ya se diera por vencido, que ya mejor, hasta su esposa le dijo que mejor maldijera a Dios y se muriera y todo esto, pero él estuvo ahí hasta al final de su prueba. Dios restauró todo lo que había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. ¿Sí? Entonces ahí eso lo podemos leer de esa restauración que habla acerca de Job, lo podemos leer en Job 42 del 10 al 47, como podemos ver ahí, ¿no? Al final de su prueba, pues lo restauró. Esta es una imagen poderosa de la restauración de Dios, todo lo que habla acerca de Job al final de los capítulos de Job, ahí podemos entender, ¿verdad? Y en el 42, todo lo que Dios restauró. Y bueno, pues vemos esa imagen poderosa de esa restauración a través de este ejemplo de Job, ¿no? Aunque pasemos por momentos de prueba y dificultad, si permanecemos fieles a Él, la restauración viene y viene en abundancia, ¿no? Entonces, pues eso esperamos, ¿verdad? Eso queremos, eso hemos sentido y si has caminado con Dios por tiempo, sabes que realmente esto que estoy leyendo y esto que estoy diciendo
es una realidad, es algo que sucede cuando caminamos con Dios. Dios nos restaura. Eso es un hecho, eso es para muchos ya un hecho, ¿no? Entonces, aunque pasamos por pruebas o pasamos por dificultades, Dios ha restaurado todo esto, ¿no? Esa restauración vino a nuestras vidas y esa restauración viene para ti que estás escuchando en esta mañana este mensaje. Esa restauración viene, tenlo por seguro y créelo y ten esa fe en Dios porque Él está restaurando y Él viene y trae abundancia, trae provisión, trae seguridad, trae paz, trae gozo, trae todo lo que es el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces todo esto viene en restauración. Ya no estarás más desolado, más triste, más desanimado, porque Dios tiene esa restauración para tu vida en todas las áreas. La restauración es a través de Jesucristo. La obra de restauración más importante que Dios ha hecho por nosotros es a través de Jesucristo. A causa del pecado, todos estábamos apartados o separados de Dios. Como leímos al principio, ¿verdad? El hombre se apartó de Dios, ¿verdad? Pero a causa de ese pecado, todos estábamos separados de Dios ahora, ¿no? Porque ya vino Jesucristo. Ajá. Dios nos trajo esa esperanza a través de Jesucristo. Estábamos entonces separados de Dios y no teníamos esperanza. No teníamos esa esperanza de que alguien viniera a salvarnos, ¿verdad? De todo esto, de toda esta maldad, de todo esto. Bueno, lo vemos en el mundo, todo ese daño, toda esa humanidad, ¿verdad? Volcada a hacer el mal, ¿verdad? Que no tiene de esperanza, no la conoce y por eso actúa de tal o cual manera para lastimar a otros, para matar a otros, para, no, bueno, cuántas cosas, ¿no? Entonces, ahora tenemos esa esperanza de salvación, de ser salvos de todo ese pecado, de toda esa maldad y nosotros empezamos a buscar a Dios, ¿verdad? Y pues acercarnos a Dios nos hace diferentes. Al acercarnos a Dios y ya no estar separados de Él y saber que tenemos esa salvación a través de Jesucristo, eso nos llena, nos bendice y nos hace dar un paso hacia otro nivel, hacia otro lado donde no queremos más estar en la maldad y en el pecado y en las cosas que no son de bendición para ninguna vida, ¿no? Entonces, menos, pues, si queremos nuestra vida bien, y bueno, pues así es, a causa del pecado, todos estábamos separados de Dios, sin esperanza de salvación, pero en su gran amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo para restaurar nuestra relación con Él. Y eso es lo hermoso, ¿verdad? Que una vez que se restauró nuestra relación con Dios, nosotros también podemos ser restaurados. En Romanos 5:10 dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros, a través de la muerte de su Hijo. Por mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Bueno, pues si cuando no conocíamos de Dios, Él mandó a Jesús, bueno, Jesucristo vino también, ¿verdad? Por obediencia y vino y murió, ¿verdad? Entonces, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de esa sangre, a través de esa muerte, a través de esa entrega completa de Jesucristo por nosotros. Y ahora, con mayor razón, ahora somos amigos de Dios. Ajá. Él nos va a salvar, Él nos va a salvar, Él nos está cuidando, Él nos está sanando, Él nos está renovando, restaurando. Ajá. La restauración que Cristo ofrece no es solo una reparación de lo que el pecado destruyó, sino que es una renovación completa, ¿sí? No es solamente que quitó eso y ya, sino que nos renovó, que nos hizo nuevas criaturas, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, nos restauró. Eso queda bien claro cuando nosotros entendemos que es esa nueva criatura, ¿no? Que somos esas criaturas nuevas en Dios. Ya no somos los que éramos, los que pensábamos, los que otros creían que éramos, ¿verdad? Porque ahora tenemos a Jesús y Él está en esa restauración en nuestra vida que nos cambia. Ajá. La restauración que Cristo ofrece no es solo una reparación de lo que el pecado destruyó, es renovación completa, renovado completamente. Entonces, tú tienes que creer esto, tienes que pensar en esto, tomarte de esto y caminar sobre de esto, ¿verdad? Para que te sepas restaurado, para que te sepas que eres amado, que eres salvado,
¿sí? La restauración en nuestras vidas diarias. Es muy importante, ¿no? Que entendamos esa restauración en nuestra vida diaria. Aunque la restauración más grande que Dios nos ofrece es espiritual, Él también se interesa por las áreas prácticas de nuestra vida. Sí, entonces, pues a él le interesa todo de nosotros, ¿verdad? Entonces, él nos hizo, él nos creó, él nos formó, él sabe qué necesitamos, ¿no? Y así como cuando él hizo esa obra de arte con nosotros en el vientre de nuestra madre, porque cuando te sorprendes de verte tus manos o hasta las huellas de tus dedos y de tus manos y ves cada detalle, y esto es solo así en lo externo, pero en lo interno ves esa creación de Dios, de cómo nos formó, cómo tenemos nuestro corazón, nuestros órganos, todo esto. Dices, esto es obra de una obra de arte, esto es una increíble manera de hacer algo real y soy yo, así soy yo, cómo nos hizo, ¿no? Cómo me formó, cómo nos formó, porque él es el artista, ¿no? Es como cuando tú ves una obra de arte, solo el artista se le ocurrió hacer esa tremenda obra de arte y él puede saber todos los detalles que utilizó para esas pinturas, para esos colores, para todo, ¿no? Cuando hay una restauración en una obra de arte, pues tiene que ser una persona que conoce al artista, ¿verdad? La que vaya y restaure, porque se han metido otros en algunas ocasiones a restaurar una obra de arte y la han deshecho, ¿no? Entonces se tiene que estudiar al artista para restaurar la obra del artista al que estás tratando de imitar, emular para que esa obra siga siendo tal cual es, ¿no? Como se debe ver. Y entonces así imagínate Dios como el actor, el artista de tu vida, el que hizo que tú estés aquí, que te formó en el vientre de tu madre y que todo esto, cómo Él no va a saber cómo tiene que restaurarte, ¿no? En dónde necesitas esa pincelada de Dios, en dónde necesitas ese amor de Dios, en dónde necesitas esa reparación de parte de Dios para tu vida, ¿no? Y qué es lo que, de dónde Dios nos conoce, dónde necesitas ser restaurado, qué parte necesita esa restauración de Dios en tu vida. Dios desea restaurarnos para nuestras relaciones, para nuestra salud o en nuestra salud, en nuestras finanzas y cualquier área en la que experimentemos quebrantamiento. Él es un Dios que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. El Salmo 23.3, el salmista ahí en el Salmo 23.3 declara, confrontará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta es una promesa de restauración emocional y espiritual. Dios quiere renovar nuestras almas, darnos paz y guiarnos por el camino correcto. Si te sientes agotado, desgastado o perdido, hoy Dios te dice que Él está dispuesto a restaurar tu alma y guiarte por sendas de justicia. Y pues en el Nuevo Testamento ahí vemos cómo Jesús restauró la vida de muchos a través de su ministerio, ¿verdad? Vemos ahí los milagros que hizo, con quien se acercaba, las personas que lo buscaban, con su palabra se restablecían, se restauraba en sanidad, estaban por la mujer del flujo de sangre por varios años allí, ¿verdad? Con este problema, el ciego, todo lo que vemos, ¿verdad? En los evangelios en ese Nuevo Testamento vemos cómo Jesús restauró la vida de muchos a través de lo que él vino a hacer, a través de su ministerio, ¿no? Sanó a los enfermos, levantó a los muertos y restauró la vista a los ciegos, como ya les decía, pero su restauración no, la restauración de Jesús no se limitaba solo a lo físico. Uh-huh. También restauraba el corazón y el espíritu. Sí, que es muy importante tener esas áreas de nuestro ser también en orden y limpias de toda maldad, nuestro corazón y nuestro espíritu, ¿verdad? No solo hacia en lo físico, sino en el alma y en el espíritu. También es muy importante estar restaurados, ¿no? Estar conociendo más de Dios para que nuestro espíritu se esté restaurando. Y hay un ejemplo claro, es el de la mujer sorprendida en adulterio, en Juan 8:1-11. Ella fue llamada ante Jesús para ser condenada, pero en lugar de condenarla, Jesús le dio una nueva oportunidad, le restauró su dignidad.
y le dijo, vete y no peques más, ¿no? Entonces fue restaurado, o sea, ¿quién en esa época, quién en ese momento, o a quién le iba a interesar esta mujer para que esta mujer estuviera bien, ¿no? Como vemos ahora, o sea, en otros países, cómo tratan a la mujer o cómo esa trata de la mujer, ¿verdad? ¿A quién le interesa? ¿A quién va a restaurar esos corazones lastimados, esos corazones violentados, esos corazones en situaciones tan vulnerables, ¿no? O sea, y Jesús, aquí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? En lugar de condenarla, en lugar de hablar de ella o de decir lo mismo que los demás decían, que era una adúltera, y lo que fuera, le da una oportunidad, la restaura en su dignidad y le dice, vete y no peques más. O sea, ya entendiendo eso, cuando uno entiende, vete y no peques más, es porque Dios quiere que sea esa restauración sobre tu vida, porque quiere que seas restaurado, ¿no? Restaurada. Así es nuestro Dios, no nos va a condenar, sino que nos restaura y nos da una nueva oportunidad para vivir en santidad. Tenemos esa oportunidad al alcance de las manos, pero como buscamos oportunidades en otras cosas y en otras maneras y no sé, o sea, se nos olvida que la santidad también es una oportunidad para vivir diferente, ¿sí? Da esa nueva oportunidad para vivir en santidad. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Jesucristo. Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, así es nuestro Dios. No nos condena, sino que nos restaura y nos da esa oportunidad para vivir en santidad. Caminando en la restauración de Dios es muy importante que estemos caminando en esa restauración de Dios. Experimentar la restauración de Dios, hay ciertos pasos que debemos tomar para tener esta restauración o experimentar la restauración de Dios. Debemos reconocer a nuestra necesidad de ser restaurados. Muchas veces el orgullo, la vergüenza nos impiden buscar la restauración que necesitamos, pero la Biblia nos dice ahí en Santiago 4:6, pero el generoso amor de Dios nos da más, perdón, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte, por eso la escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Cuando humildemente venimos ante Dios, reconociendo nuestra necesidad de su restauración, Él nos da la gracia que necesitamos para ser renovados. Y en segundo término, debemos tener fe en el poder restaurador de Dios. Eso sí, tenemos que tener esa fe. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios sin fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que existe y que premia a los que le buscan. Aunque la situación parezca imposible, debemos creer que Dios es capaz de restaurar lo que está roto en nuestras vidas. Y tercero, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. A menudo la restauración viene cuando estamos dispuestos a seguir las instrucciones de Dios. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que experimentaron restauración cuando obedecieron lo que Dios les dijo que hicieran. Un ejemplo es Naamán, el leproso, quien fue sano después de obedecer la instrucción para que parecía una locura, ¿verdad? De parte de Dios. Naamán tuvo que obedecer y la instrucción de sumergirse 7 veces en el río Jordán, ¿no? Nuestra obediencia es clave para recibir la restauración que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, ser obedientes es así como muy importante en la clave para recibir restauración, obedientes a Dios, porque Dios tiene cosas para nosotros en esta restauración, que sea sobre nosotros esa restauración. La restauración es el corazón de Dios para nuestras vidas. Uh-huh. Es el corazón de Dios para nuestras vidas. Desde el principio, desde que el hombre pecó, Él quiere que seamos restaurados. Uh-huh. No importa cuán rotos o perdidos nos sintamos, Dios está dispuestísimo a restaurarnos. Ajá, a que nos dejemos en sus brazos caer y que digamos, Señor, tú haz la obra en mí.
Tú restáurame, Señor, en todo esto que tú sabes que necesito y donde tú sabes que necesito esa pincelada tuya. Él no solo repara lo que está roto, sino que lo hace nuevo, más fuerte y mejor de lo que era antes. Si hoy te encuentras en una situación de quebrantamiento, te animo a que confíes en el Dios que restaura. Él tiene un plan para tu vida, un plan de esperanza y de futuro. Recuerda que la restauración comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, cuando ponemos nuestra fe en su poder restaurador y cuando caminamos en obediencia a su palabra. Pues que este día sea un día en que experimentes la restauración de Dios en todas las áreas de tu vida, que puedas vivir testificando de su gran amor y poder diciendo, el Señor ha restaurado mi vida y en Él tengo esperanza. Amén. Pues bonito día, bendiciones, nos vemos el próximo jueves. Bye.